Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato recibir esta mañana al doctor Pablo da Silveira, que es el coordinador de la agenda de gobierno del Partido Nacional, de la candidatura del doctor Luis Lacalle Pou. Pablo, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, y antes que nada, felicitaciones por ese iris de noche. Bueno, muy amable, muchas gracias. Un reconocimiento muy merecido. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, estamos en esta cuestión de la filosofía. ¿Se perdieron valores en la política, da Silveira? No, yo no soy tremendista. ¿No? No, Códigos, valores, porque a veces en el fragor de esta lucha, en la campaña, hay una tendencia como para decir, pero antes se hace... Bueno, no, hay que recordar lo que eran las campañas de antes, ¿no? Siempre se trancó duro, siempre hubo gente que perdió la línea, siempre hubo gente que la mantuvo. Yo creo que cambian los estilos, los contextos, pero no es que haya una decadencia horrible, ¿no? Bueno, el otro día en la presentación de la agenda, le denominaron agenda y usted enfatizó específicamente, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos y no el que nos quieren imponer. Sí. Un pronunciamiento potente, claro, porque le decían que no había programa, ¿no? Bueno, escaramuzas de las campañas, ¿no? Siempre tuvimos programas, siempre estuvimos trabajando y ahora está aquí este libro. Hay tres maneras de acceder a esto: este librito que se está repartiendo en todas partes, la web y una tarjeta digital que tiene todo esto en un formato que entra en un bolsillo. Bueno, tengo la tarjeta, me la estoy leyendo, la entregó el doctor Lacalle Pou el otro día en Uruguay Decide. El discurso de Pablo da Silveira, cuando en teoría debería haber transitado más por aquella cosa de lo técnico, se fue mucho más a lo político, cuestionando, por ejemplo, algunas afirmaciones realizadas desde el oficialismo, puntualmente las de Danilo Astori, que aludía a que no habían ideas en la oposición. Sí, habíamos estado unas cuantas semanas bajo fuego diciéndonos que estábamos demorados, que no había ideas. Bueno, simplemente tratamos de recordar que nosotros habíamos prometido un cronograma, que lo cumplimos, que tenemos muchas ideas, que están acá y que todo el mundo tiene buenas ideas. Creo que las buenas ideas, felizmente, no son monopolio. No son patrimonio de nadie. Bueno, se habla de ahora seguir transitando rumbo a octubre. Ustedes confiados en que además habrá una instancia posterior, me imagino. ¿Cómo no? ¿Cómo han interpretado o cómo decodifican o qué tratamiento hacen de lo que han sido estos chisporroteos con el Partido Colorado, que en principio, de acuerdo a las encuestas, serían los aliados para ganar? Bueno, es un tema más político, pero no estamos tranquilos, preparándonos para gobernar. Tenemos esa idea de que si uno quiere gobernar y quiere tener alianzas en la campaña, no tiene que pasar ciertos límites. Nosotros no lo hacemos, invitamos a los demás a no hacerlos y tranquilos, bueno, creo que la cosa va gruesamente en la buena dirección. ¿Se han cruzado algunas fronteras inconvenientes? No soy quien para juzgarlo, diría no se ha cruzado ninguna frontera de no retorno. Siempre en las campañas hay momentos de un poquito más de tensión o de fricción, pero creo que globalmente el Uruguay tiene una linda cultura política que sabe mantener los límites. Bien. Nosotros le damos una especial importancia. Nosotros siempre estamos pensando, y eso es una idea que Luis Lacalle insiste mucho, en el día después. Hay un día después de las elecciones. Entonces, si uno para llegar a quedar bien posicionado en las elecciones hace cosas que sacrifican el día después, eso no funciona. Correcto. Hoy le hablaba más temprano de los valores y de los códigos. Usted dice que no quiere caer en el tremendismo, pero también muchas veces la gente dice, pero a ver, ¿cómo puede ser que una circunstancia que comienza con un título que tiene el fuerte concepto de la extorsión, a las pocas horas se transforma en un malentendido? Bueno, ese es el punto. Son un episodio que duró unas horas. Se acomodó, se hubo un entendimiento, felizmente, y quedó en eso, en un pequeño roce. Se acomodó para tratar de seguir adelante. Después habrá que dialogar, como usted dice, al día siguiente. Se habla de la integración, y acá ya vamos un poco más avanzando sobre las ideas estratégicas que maneja el Partido Nacional. Una integración que podría llegar a ser multipartidaria, con el Partido Colorado, convocando a gente del Partido Independiente y condicionando al Frente Amplio a que se comprometa a votar el presupuesto para integrar ese gabinete, Pablo. No, la condición de votar el presupuesto es una condición a cualquiera que quiera integrar la coalición de gobierno. Es la ley que va a determinar luego lo que se hace durante el quinquenio y bueno, ahí hay que poner la firma porque es una manera de decir yo estoy en este proyecto político y no en otro, en este proyecto de gobierno y no en otro. Lo que está claro, todos lo tenemos claro, es que se termina este periodo de 10 años que fue legítimo, pero raro, donde un partido tenía mayoría propia. Si uno repasa la historia del Uruguay, eso pasó muy pocas veces. Y por lo tanto va a haber que hacer gobiernos de entendimiento, va a haber que hacer gobiernos con otros partidos,
pero va a haber que hacer gobiernos coherentes, con una línea, con un proyecto, con ciertos objetivos. La gobernabilidad, pero no a cualquier precio, digámoslo. Es que si no, no es gobernabilidad. Si no hay un rumbo, si no hay metas a las que ir, es lo mismo que si uno no consigue acuerdos, no va a ningún lado. Entonces, claro, lo que ha dicho Luis Lacalle y lo que ha dicho Jorge Larrañaga es: nosotros vamos a ir con amplitud y nadie está excluido de antemano. Nadie. La única condición, obviamente, es incorporarse a un equipo. Claro. Que sea un equipo de gobierno. Bueno, y si la configuración parlamentaria genera precisamente como dos bloques fuertes y de tensiones, ¿está esa seducción de gobernar por decreto cuando se agoten aquellos tiempos que ustedes consideran razonables para el tratamiento parlamentario? No, jamás hemos hablado ni pensado en nada parecido. Estamos seguros de que vamos a poder construir una mayoría parlamentaria y gobernar legislando, que es como... Bien, no hay temas, digamos, que están como encapsulados en decir, bueno, démosle determinado tiempo a este asunto para que sea debatido en el Parlamento, pero llegado el momento hay que gobernar. No, jamás pensamos en nada parecido a eso. Estamos seguros de que no va a ser necesario. Además, los números sugieren que va a ser... A ver, una cosa es que ningún partido tenga mayoría propia. Otra cosa es que no se pueda construir una mayoría. Y todo indica que se va a poder construir una mayoría. Van a esa construcción. Bien, vayamos a algunas cuestiones vinculadas precisamente al programa. Se ha hablado mucho de economía y en este caso, evidentemente, el propio Lacalle Pou ha dicho que uno se vuelve más piropeador en campaña, pero que a él también se le ha planteado la necesidad de hacer anuncios con austeridad. Sin embargo, allí hay como una aparente contradicción. Se aumenta el gasto a la vez que se compromete bajar el déficit, por lo menos en 1,5 puntos en 5 años. Bueno, lo primero que hay que resaltar es eso. Estamos con un déficit alto, un déficit de encima del 3% es mucha plata. Para poner un punto de comparación, los uruguayos todavía recordamos aquel rescate de una enorme cantidad de dinero que el gobierno del presidente Valle consiguió en Estados Unidos para salir de la crisis de 2002. En el orden de los 1.500 millones de dólares. Exacto. Bueno, el déficit que tenemos hoy es cada año más o menos esa cantidad de plata. O sea, la cantidad de dinero en la que el gobierno se está quedando corto, ¿no? En la que los egresos son más que los ingresos, para compensarla haría falta una asistencia de ese tipo cada año. O sea, es mucha plata. Pero, sin embargo, nosotros no pensamos que haya que ir a una terapia de shock y decir este déficit lo liquidamos en 1 año, en 2 años, en 3 años. Lo que hemos dicho públicamente es no vamos a hacer eso. Porque no podemos hacer eso y al mismo tiempo cumplir con compromisos que hemos hecho con las políticas sociales, con la educación, con la producción. Entonces, a lo que nosotros nos estamos comprometiendo es a 2 cosas. Primero, a quebrar la tendencia. Estamos en una tendencia de que el déficit aumenta, queremos pasar a una tendencia en que el déficit empiece a bajar. Y luego a bajarlo en 1,5 puntos. Si nosotros entregamos el gobierno con el déficit un poco por debajo del 2%, bueno, sería una mejora muy importante. No sería el mundo perfecto, pero claro, sería una mejora muy importante y al mismo tiempo podríamos hacer muchas cosas que nos estamos comprometiendo a hacer. Bueno, un compromiso de gobierno. Ahora, hay quienes, analistas, que sostienen, bueno, a ver, hay un compromiso entonces de bajar 1,5 puntos el déficit a lo largo de esa administración y sin embargo el plan que parece ser emblema hoy por hoy, que es el de asentamiento cero, se lleva casi 1 punto del presupuesto, del déficit. Pero es que tenemos cómo hacerlo. Si uno mira el plan de asentamiento cero más todas las exoneraciones fiscales que estamos pensando, eso son más o menos 500 millones de dólares. 500 millones, exacto, se dijo el otro día. Es una promesa modesta, ¿no? Se ha hecho algún cálculo en estos días que las promesas que viene haciendo el doctor Vázquez son casi 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de diferencias de plata muy grandes. Y tenemos identificados lugares en el presupuesto donde podemos hacer ahorros sin que el Estado deje de hacer nada de lo que está haciendo. ¿Por dónde se empieza a ahorrar, Pablo? Bueno, como siempre, estas cosas se empiezan a ahorrar por distintos lados. Una es la parte de compras de insumos. El Estado está gastando una cantidad enorme de plata en compras de insumos. ¿Insumos, por ejemplo, a qué refiere? Para funcionar el aparato del Estado. Si usted dice, miren, vamos a tener que funcionar con un 10% menos de dinero para compras de insumos, no va a pasar nada. Sin embargo, eso es muchísima plata. Luego está todo el tema de
los cargos de confianza en sentido amplio, que no solo incluye los cargos de confianza en sentido estricto, sino también los imprescindibles, un montón de asesores que hay ahí, y tanto la administración central como el resto del Estado. Bueno, estamos en un pico histórico. Nunca hubo tantos cargos de confianza en Uruguay como hoy, nunca hubo tantos embajadores políticos como hoy en Uruguay, que salen caros porque además le estamos pagando a los de carrera. Bien, la suma de insumos y personal que ustedes advierten puede ser ocioso para esta etapa de gobierno. ¿Qué monto representa? Bueno, cuando sumamos todos esos ahorros que se pueden hacer sin dejar de hacer nada, compensamos esos 500 millones de dólares que nos cuestan las medidas. O sea, anunciadas. ¿encontraron los 500 millones mal gastados? Encontramos los 500 millones mal gastados, exactamente. ¿Hay mal gobierno? Hay mala gestión. Y eso a veces pasa a todos nos pasa que cuando nos está sobrando un poco la plata, está entrando más plata de la que estamos acostumbrados, nos ponemos menos prolijos que cuando estamos apretados y miramos cada número. Ustedes advierten que por la vía de la gestión se puede entonces obtener este monto. Por eso venimos diciendo que el gobierno que nos proponemos realizar a partir del año que viene va a ser un gobierno de diálogo y gestión. Construcción de mayorías, acuerdos para grandes decisiones, para grandes leyes y mejorar mucho la calidad de la gestión. Estar encima de cada peso, encima de cada decisión, para usar mejor la plata que los uruguayos ponen arriba de la mesa para que funcione el Estado. El doctor Lacalle, su equipo de asesores, usted mismo han sostenido en estas horas que tienen que estar afrontando lo que se da como verdades y sin embargo no se han dicho o no se han afirmado en esos términos. Allí se insiste con ese riesgo que existe de recortes en el gasto social. Han tenido que salir a responder eso, por ejemplo. Es que lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a repetir 1000 veces. Nos hemos comprometido a no bajar el gasto social. Nos hemos comprometido a seguir aumentando el gasto educativo. Nos hemos comprometido a mejorar los salarios de los docentes en términos reales. Nos hemos comprometido a hacer cosas que no se están haciendo y lo mantenemos todo eso. Por eso, como uno no puede, al menos en nuestro estilo, hacer promesas que no podemos cumplir, estamos diciendo al mismo tiempo, miren que no vamos a poder llevar a cero el déficit fiscal. Lo que vamos a hacer es controlarlo, cambiar la tendencia, bajarlo, reducirlo. en todo caso, a algo así como la mitad. Claro, pero el costo de bajar a cero el déficit fiscal sería dejar a tanta gente desprotegida y dejar de cumplir tantas cosas que nos gustaría hacer, que nos parece que no es un buen negocio. Bueno, el otro día Lacalle nos decía en el programa Uruguay Decide respecto a que él había también detectado esos 500 millones, no sé si utilizó el término superfluo, una inversión superflua de algo así como 500 millones de dólares. Y menciona al pasar algo que podría llegar a tener contacto con una política social. Dice, el Estado gasta unos 74 millones de dólares en la compra de medicamentos y hay que revisar eso. Y uno se pregunta, pero a ver, es de altísima sensibilidad que el medicamento que compra el Estado. ¿A qué se refieren específicamente en ese caso, Pablo? A la gestión de stock de ACE, que tiene esa enorme cantidad de dinero gastada en medicamento y contrariamente a lo que se ha dicho en los últimos días, no tienen un buen sistema de control. Recién ahora tienen un proyecto piloto que muy reciente, pero este gasto enorme no es reciente, que están instalando y que ni siquiera funciona en algunos departamentos solamente. Entonces no hay un buen control de cuántos medicamentos hay. El tema de los medicamentos es complicado. Piense, por ejemplo, simplemente en una cosa, la fecha de vencimiento. Si usted compra medicamentos por una cantidad muy grande de plata y no tiene, y como son muchos, no es que abra el botiquín del baño y ve cuándo vence, estamos hablando de cantidades muy grandes, y no tiene bien controlado la fecha de vencimiento, puede perder mucha plata. Porque una cantidad de remedios que compró por mucho dinero, de golpe no va a poder distribuirlos y va a precisar otros. Entonces, si mejoramos mucho la gestión del stock de medicamentos, vamos a poder ahorrar dinero sin que nadie deje de recibir nada de lo que está recibiendo. Es simplemente mejor administración. Precisamos, el país necesita una mejor administración. Bueno, he leído algunos tramos, me falta todavía terminar lo que tiene que ver con el programa, y se ha planteado algo que me parece tiene su firma, la agenda del futuro. No, no tiene mi firma. A ver, cuénteme. En realidad es una idea que le gusta mucho al senador Larrañaga y que nos ha convencido a todos de que es una gran idea. A veces estamos muy sobre lo inmediato, muy sobre lo que va a pasar dentro de 6 meses. ¿Se ensambló Larrañaga el equipo de trabajo de la candidatura de Lacalle Pou?
fantástica. No es que se ensambló Larrañaga, todos nos ensamblamos entre todos. Hay un ambiente muy cordial, de mucha cooperación. No solo hay muy buena química entre Larrañaga y la calle Pou, también entre sus asesores, entre sus equipos. Y entonces planteó esto de la agenda del futuro. ¿Qué cometido tendría? Tener capacidad de anticipación, tener capacidad de reflexión estratégica de mediano plazo. La prospectiva llevada al gobierno. Exactamente, tener claros los rumbos de mediano plazo para poder tomar mejores decisiones en el corto plazo y hacer ese ejercicio que a veces nos cuesta cuando estamos muy metidos en las cosas, que es abrir la cabeza y mirar con más amplitud. Bueno, usted habló también de un tema que le apasiona, que es el de la educación. Y muchas veces decae el interés de la gente cuando el político dice vamos a arreglar la educación o vamos a plantearnos una solución a la educación. Porque, en definitiva, de promesas sobre este aspecto hay bastante. Toneladas. Toneladas. Y aquí mismo, en este espacio, lo hemos hablado con usted. ¿Por dónde va el comienzo de la solución? Bueno, las situaciones complejas no tienen una sola causa y por lo tanto necesitan varios lugares para atacar, pero yo diría 2 o 3 cosas. Hay un problema institucional, precisamos que alguien define una política de educación que abarque desde la enseñanza inicial hasta los posgrados universitarios. Hoy tenemos una suerte de balcanización donde esa política coherente no existe y eso requiere algunos cambios en el terreno institucional y en el manejo de los recursos institucionales disponibles. Luego hay un tema absolutamente clave, al que nosotros le damos mucha importancia, que es el tema docente. No hay buena educación sin docentes bien formados, bien remunerados, pero además satisfechos con su tarea y capaces de aportar toda su riqueza y toda su experiencia. El docente se tiene que profesionalizar. Al docente hay que apoyarlo y hay que darle oportunidades de que vuelque una riqueza, un conocimiento del terreno, que hoy tiene muchas dificultades de volcar porque el sistema en el que los hacemos trabajar hace que tengan muy poco margen para esa clase de cosas. Doctor Silveira, ¿no era una buena oportunidad votar la Universidad de la Educación en pro de esa profesionalización del docente? Era una excelente oportunidad. ¿Y por qué el Partido Nacional? El Partido Nacional estuvo desde el principio atrás de esa idea. ¿Y se abstuvo ahora? Participó en las comisiones en las que se elaboró la ley. Claro. Hemos dicho muchas veces, y vamos a seguir diciendo, que una de las cosas que hay que hacer es darle rango universitario a la formación de los docentes. Bueno, era estar allí y levantar la mano. Era no empecinarse en trasladar a esta nueva universidad un esquema de cogobierno que cualquiera que conozca la experiencia sabía que no iba a funcionar. Íbamos a crear una institución bloqueada. Y entonces, no solo nosotros, también una parte grande del Partido Colorado y el Partido Independiente le dijimos al oficialismo, no se empecinen en eso que es por una razón puramente ideológica. ¿El cogobierno es ideológico? El cogobierno es una bandera ideológica de algunos, es un esquema de gobierno que tiene su tradición. ¿Pero no tiene ninguna virtud en todo este tiempo que ha funcionado, por ejemplo? Vea cómo funciona el Hospital de Clínicas. Vea cómo funciona el Hospital de Clínicas, que es tal vez el hospital más problemático que tenemos en Uruguay, donde pasan cosas por las que se muere gente, no estamos hablando de detalles. Y ahí va a tener un ejemplo de cómo en un esquema de cogobierno no hay manera de hacer ciertas cosas, sí hay maneras de hacer otras, y nosotros estamos a favor de la participación amplia en la definición de los grandes rumbos, como pasa en muchas universidades. Pero tenga en cuenta esto, cuando se instaló el cogobierno, en el año 1958, la Universidad de la República tenía menos estudiantes de los que hoy tienen las principales universidades privadas del Uruguay. Era un esquema que funcionaba a la pequeña escala y en condiciones muy particulares. Y la experiencia indica que, fíjese, estuvimos con Luis Lacalle visitando al rector Marcarián el otro día, y uno de los temas de conversación fue las dificultades de gobierno, y el rector Marcarián, que es un hombre con una cabeza muy abierta y muy interesado en mejorar las cosas, decía, una de las cosas para las que tenemos que encontrar los caminos es mejorar los mecanismos de gobierno de la Universidad de la República. Entonces, acá que se proponía con la Universidad de la Educación, duplicar un esquema de gobierno que no está funcionando bien, que se está intentando pensar cómo modificarlo, por razones puramente, por favor, por razones puramente ideológicas, y todos les dijimos al oficialismo, no insista en eso, modifiquemos ese punto y votamos con las dos manos.
Pero entonces no es que la Universidad de la Educación no fue aprobada porque el Partido Nacional, el Partido Independiente y una parte del Partido Colorado no la votaron. Es porque el oficialismo se empecinó en un aspecto que iba a bloquear la iniciativa. ¿La educación es un coto de poder de la izquierda? La educación es un lugar donde hay poder y donde hay dinero. Eso, pero no responde la pregunta. Larrañaga ha mencionado, por ejemplo, aquello de la necesidad de reivindicar la democracia representativa y no la corporativa. Bueno, a eso iba. Como hay poder y hay dinero en la educación de Uruguay y de cualquier parte del mundo, hay que tener formas de gobierno muy transparentes y hay que tener formas de gobierno que respondan a los intereses de los ciudadanos. Pero está ideologizada. Yo creo que hay un componente fuerte de ideologización, hay un componente fuerte de politización y sobre todo hay muy poca discusión sobre las cosas que importan. Uno mira el debate educativo y se habla mucho más de dinero y de poder que de educación. Y de lo que tenemos que hablar es de educación. Claro. Bueno, hablando de educación, la promoción condicional manejó ese concepto. Sí. Por aquello de la patología que tiene la repetición. Sí, esa es una solución que estamos impulsando para primaria. La idea es, hay una situación muy frecuente que son alumnos de primaria que no alcanzan el nivel de suficiencia realmente, pero tampoco están tan lejos. Entonces la idea es que ese chico pueda pasar al año siguiente, que durante el año siguiente haga lo mismo que corresponde a ese año. El niño está en segundo, pasa a tercero. Pasa a tercero, entonces va a tener que ser un alumno de tercero más. Ajá. Pero además va a tener un régimen de tutoría en el que se lo va a apoyar para aquellas cuestiones que quedaron flojas en segundo. Para que subsane esas insuficiencias. Sí. Si a fin de año aprueba tercer año, pasa a cuarto, se le da por aprobado segundo. Claro. Porque quiere decir que en ese año que se le dio de más, de tiempo de más, pudo madurar, pudo repechar los retrasos que podría haber tenido en su proceso de aprendizaje. Esto es una cosa que se usa en unos cuantos lugares del mundo y el fundamento es muy simple. No todos los alumnos maduran al mismo ritmo y a la misma velocidad. Bueno, el otro día escuchaba a un filósofo colombiano y muy interesante, planteaba, por ejemplo, algunos modelos. El de Colombia, que funciona o viene funcionando muy bien en materia educativa. Y él decía, bueno, ya se dispuso o casi que se impuso que los gobernantes tuvieran a sus niños y a sus hijos adolescentes en la educación pública. La calle Pou dijo el otro día, el énfasis estará en la educación pública. Entonces dice, bueno, lo resolvieron bien, porque cuando fueron los hijos de jerarcas a la educación pública, mejoró la educación pública y los privados tuvieron que ponerse a nivel. Sí, es una solución un poco violenta, pero a la colombiana. Pero tenemos que preocuparnos mucho de la educación y efectivamente, como dijo el otro día Luis Lacalle, mejorar la educación es mejorar la educación pública. Más del 80% de los alumnos de primaria y media van a establecimientos públicos. Ahora, ¿se imagina el porcentaje altísimo que hay de jerarcas de gobierno o de personas que pretenden, en este caso el gobierno, que tienen a sus chicos en la educación privada? ¿No sería una buena forma de decir, bueno, a ver, cambiemos esto? Para empezar, sería una línea de investigación periodística. Bueno, me voy a comprometer con eso, sí. Y mire que me voy a quedar con un porcentaje altísimo. Pablo, muchísimas gracias por estos valiosos minutos. Hoy se está llevando a cabo un paro que parece tener nombre y apellido. ¿Lo entienden así? Sí, es una cosa rara, ¿no? Es un paro por las dudas de que ganen los que a nosotros no nos gustan. Nos parece una mala señal, nos parece bueno, un indicador de esa superposición que hay entre cargos de dirigencia sindical y cargos de dirigencia política, incluso candidaturas. ¿Sienta un antecedente para un eventual diálogo si el gobierno, si el próximo gobierno es del Partido Nacional? Nosotros preferimos tomarlo como un error pasajero y de hecho si uno ve al paro se le ha ido quitando un poco de vigor porque creo que incluso algunos de sus impulsores se han dado cuenta de que no era la mejor idea. Y bueno, queremos ponerlo en la cuenta de pequeñas turbulencias que van a quedar atrás. Ha sido muy amable, ¿eh? El doctor Pablo da Silveira estuvo con nosotros, coordinador de la agenda de gobierno del Partido Nacional y del candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou. Pausa y seguimos adelante en Telecandidato.